Desalojados todos sus miembros de su propia facultad, la Escuela de Madrid configuró una comunidad imaginaria de personalidades completamente diferentes. Sin embargo, es conocida desde antiguo la eficacia psíquica de este tipo de comunidades. Tomadas en su conjunto, constituyen medios directos de autoafirmación personal. Configuran las bases vitales y existenciales del sentido propio de las cosas, de quienes se consideran pertenecientes a ellas. Les ofrecen el esquema de su dignidad y el soporte central de su fidelidad vital. Al considerar que tienen un pasado ciertamente espléndido, allí donde van estos hombres y mujeres sienten en sus venas algo así como un imperativo de obstinación, un resorte que evade siempre la comodidad de la renuncia. Estas son las condiciones anímicas de quienes, a fuerza de insistencia y de no rendirse, están en condiciones de ofrecernos un legado. Y esto es lo que sucede con la Escuela de Madrid. Aunque sus miembros ya no volvieron a reunirse físicamente, la convergencia de todos ellos dirigía la mirada a aquellos años gloriosos de la República como elemento comparativo de lo que podían realizar. Ese ideal fue el centro que les permitió desplegar a cada uno de ellos una obra ingente. El propósito de estos últimos episodios es delinear brevemente el sentido de su legado. Por supuesto, no podremos hacerle justicia al curso de su pensamiento. Solo aspiramos a dibujar una constante en todos ellos y a descubrir en ella la fidelidad a la aspiración fundamental de Ortega. Esa constante, en otros sentidos divergentes del estilo de Ortega, marca el destino euroamericano de la Escuela de Madrid, su firme voluntad de proyectar un pensamiento que tuviera en cuenta las realidades americanas, por un lado, y de entablar con los actores americanos una conversación intelectual que fuera capaz de iluminar el futuro de una humanidad fragmentada y sufriente. No podemos dejar de recordar que en este destino, e igualmente mediado por el exilio, las personalidades de la Escuela de Madrid cruzaron con frecuencia su vida y su trabajo con aquellas otras que procedían de la Escuela de Barcelona, como Ramón Xirau, Ferrater Mora o García Vaca, el gran maestro venezolano. Esa convergencia era anterior al exilio, pero se mantuvo a través de él y, lo que es más importante, ha continuado de un modo u otro por lazos de firme solidaridad intelectual entre nuestros dos continentes. En su conjunto constituye un legado del que no podemos prescindir sin sentir una aguda percepción de traicionar algo. Uno de los rasgos fundamentales de la filosofía de Ortega fue atenerse al famoso mito de los diconsentes, los dioses mellizos, los inseparables dioscuros, los que no pueden vivir separados, escindidos. Estos dioses para Ortega eran los viejos polos del sujeto y del objeto, del yo y su circunstancia, de la vida como corriente y sus realizaciones objetivas. Buscar la armonía de esos dos polos, lograr su salvación recíproca, fue la aspiración última de Ortega. Si hay una base ontológica firme en la teoría del amor en Ortega, es justamente esta necesidad de un vínculo fuerte entre el sujeto y el objeto, fundar una catesis, una carga libidinal que llene de energía al viviente y que permita identificaciones y objetivaciones en el objeto. Ese amor puede ser intelectual y entonces se pierde en el objeto, se hace uno con él, lo conoce en todos sus detalles, lo vive desde dentro, lo sigue en sus estructuras. Pero ese mismo amor puede ser la realidad subjetiva que el sujeto contempla en sí
Y entonces es igualmente inagotable, porque vive de sí mismo, de su misma retroalimentación, de la profundidad que descubre en sí. Por supuesto, en el límite hay dos teologías en la base de estas dos direcciones del amor. Una teología de la objetividad y otra de la subjetividad. Y quienes llevan estas dos aventuras de conocimiento hasta sus últimos resultados saben que tienen que abismarse en dos aspectos de lo que podemos llamar la divinidad. Ortega, que siempre deseó atenerse a las dos direcciones a la vez y que era consciente del límite del problema que estaba planteando, acarició permanentemente la posición de un panteísmo reconciliado a través de un fulgurante, plural y diferente perspectivismo. En ese límite sabemos que siempre está Spinoza y todavía en mayor medida Leibniz. En una nota a pie de página de uno de sus cursos iniciales, Zubiri dejó escrito que hay dos formas de hacer metafísica. Una es la de los padres orientales, los alejandrinos, los capadocios, todos ellos de inspiración griega, que determina una recuperación de la confianza griega en el cosmos a través de la actividad creadora del Dios de Israel, que ahora es comprendido como el Dios que entrega un mundo en toda su objetividad. Estas lecciones de Zubiri están atravesadas por la diferencia entre Atenas y Jerusalén, pero siempre tienen en cuenta la evolución de la inteligencia europea tras la irrupción del Dios bíblico, que desde Filón se preparaba para reconciliarse con Platón. Sin embargo, frente a esta metafísica que aspira a contemplar el rostro de Dios a través de la identificación de su sombra en el mundo, en la creación, la identificación del perímetro mismo de su logos en su obra, al margen de esta metafísica está la de los padres occidentales, con Agustín a la cabeza, para quienes Dios se encuentra en el fondo mismo del alma, porque desde allí llama, encendiendo el misterio del ser humano a través de la confusión que porta con la insatisfacción de los objetos de su libido, con la inquietud de quien no puede encontrar su morada en el mundo externo y tiene que sumergirse en el camino interior para hallarla. Zubiri añadió a esta nota que su inteligencia y su carácter está con los griegos. Quizá esta nota fue escuchada de viva voz por María Zambrano. En todo caso, ella siempre supo que su forma de pensar estaba con el autor de las Confesiones, con San Agustín, y con todos los aventureros de los abismos interiores, hasta Freud, con los argonautas que deben revelar la fascinación que el ser humano siente por los estados de delirio y de pasión en los que encuentra su plenitud. Frente a estas dos opciones que escindieron de tajo los consentes de Ortega, los otros pensadores como Gauss y Marías, por atenernos a los dos discípulos más directos, mantuvieron la voluntad originaria de Ortega y se entregaron con toda vocación a salvar las circunstancias en las que el destino los había colocado. Con una firme decisión que vinculaba la inteligencia y el afecto de un modo inseparable, se entregaron a la aventura de salvar la circunstancia mexicana y española. Es preciso decir que la suerte sonrió a Gauss más que a Marías. Los ideales que Gauss deseaba realizar
en la España republicana, pudo desplegarlos con resultados sorprendentemente positivos en el México que lo acogió. Sin embargo, Julián Marías, a pesar de que podría haberse convertido en un profesor de la Universidad norteamericana, donde trabajó y donde pudo quedarse como Américo Castro, como Pedro Salinas o como Juan Marichal, siempre se vio inclinado a volver para permanecer en España, a pesar de no disponer de un lugar institucional desde el que realizar su obra, dejándose orientar por la imagen de un futuro mejor para España que él y otros orteguianos supieron preparar. Este esquema nos da una idea de los desarrollos de sus respectivas filosofías y nos marca el compromiso fundamental de sus inteligencias. Zubiri, tan pronto pudo recuperar su independencia personal, se entregó a la vida teórica mediante una fenomenología de lo real que alcanzó en sobre la esencia una de las cimas de la voluntad de objetividad teórica. No captaremos el postulado central de su pensamiento si interpretamos la noción de esencia como una estabilidad. Desde el tiempo de Husserl, la fenomenología se había convertido en un platonismo dinámico, abierto a la historicidad. De ahí que para Zubiri la intuición básica de la realidad esté dominada por el dinamismo, que sólo cuando irrumpa la dimensión de la vida se podrá caracterizar como evolucionismo. Pero sin la primera caracterización, el dinamismo, la segunda no sería objetivamente ni comprensible ni viable. Por supuesto, este dinamismo de lo real era un eco del viejo emanacionismo de los antiguos, y Zubiri afirmó expresamente su movimiento en el título de su libro Naturaleza, Historia, Dios, en el que reunió una importante colección de artículos que recogían este movimiento del despliegue de la realidad. En realidad, el movimiento de la filosofía debía acompañar el dinamismo de lo real, que se encaminaba, como en algún momento había presentido Ortega, a un horizonte en el que Dios estaba a la vista. Al principio, pero sobre todo al final, Zubiri sabía que ese horizonte pasaba por la emergencia de la vida y que ésta mostraba en su propia estructura la manera en que una sensibilidad se hacía inteligente y se hacía racional, algo que sucedía justo en el ser humano. Para Zubiri, solo a través de lo humano se abría el horizonte de lo divino, y ese fue siempre su vínculo con el cristianismo. La inteligencia, la razón, el logos, mucho más que la sensibilidad, religa lo real entre sí, lo reúne, lo ordena, lo asume. Por eso no hay ninguna religión que no sea expresión de la inteligencia sentiente que constituye al ser humano. Y por eso Zubiri, cuando acabó con su descripción del ser humano, se lanzó a una fenomenología de las religiones mundiales en un gesto que, en cierto modo, formalmente recuerda a Max Weber, aunque aquí se trate de una aproximación mucho más teológica y especulativa. Pero inteligencia sentiente es todo lo que se necesita para configurar un ethos, que es imposible sin hábitos, sin cotidianidad, sin formas de sensibilidad y sin formas de comunidad, que no son sino formas de ordenar lo sensible. Que la inteligencia sea el mayor vínculo de lo que llamamos religión es la divisa característica de Zubiri, y esa convicción sostuvo su trabajo,
permanentemente, de por vida, sin reconocimiento, sin premios, sin alumnos, mediante un puro y desnudo trabajo intelectual que se sostuvo con su propio esfuerzo, con sus propios hallazgos, en una fidelidad a sí mismo que fue ciertamente también el modo de salvarse de la penosa circunstancia de la dictadura de Franco. Los afortunados que tenían acceso a sus seminarios y a los que se les permitía grabar alguna de las sesiones, mostraban los casetes a los amigos con veneración. De voz en voz circulaba la filosofía del maestro, que refinaba año tras año sus argumentaciones y sus análisis. Una y otra vez rechazaba las ofertas de publicación, pero las posponía sencillamente porque quería pulir mejor una futura edición que en realidad solo vería la luz de manera póstuma en la mayoría de los casos. De este modo Zubiri trabajó sin ningún tipo de vanidad ni de ansia de reconocimiento. Sabía que las inteligencias más refinadas de su círculo lo tenían en cuenta y que algunas de ellas estaban convencidas de que su filosofía era la que mejor revelaba la estructura de lo real. Eso le bastó. Uno de esos discípulos que interiorizaban su esfuerzo filosófico era un joven jesuita vizcaíno. Se llamaba Ignacio Ellacuría. Había estudiado en diversas universidades, había conocido a Karl Rahner, se había ordenado en Innsbruck y para el doctorado en filosofía marchó a lo que ya era la Universidad Complutense e inscribió una tesis sobre la centralidad del problema de la esencia en Zubiri bajo su dirección, tesis que fue leída en 1965. Durante este tiempo escribió algunos interesantes artículos sobre la filosofía de Ortega, pues su problema fundamental era el de la relación entre la historicidad y la divinidad. Como si por voluntad asumiera el mismo camino americano de los hombres de la escuela, Ellacuría marchó tras su tesis al Salvador y profesó con diversos cargos, hasta el de rector en la Universidad Centroamericana, donde le quitaron la vida junto con 5 jesuitas más y 2 empleadas de la UCA, una de ellas una niña de 15 años, por sus ideas sobre una teología de la liberación de los pueblos en la época de la tiranía del gobierno golpista de El Salvador. Sin embargo, no se debe pensar que la Facultad de Filosofía saludase con entusiasmo una tesis sobre Zubiri. La de Ellacuría sigue sin publicar y cayó en el olvido. Es verdad que él no deseaba ser un filósofo académico. Pronto regresó a Latinoamérica para actuar en el mundo según las ideas de la filosofía que había construido con la lectura de Zubiri. Lo que sucedió en la UCA es conocido de todos y en última instancia procede de una mirada alternativa sobre la acción de España en el continente americano. La valentía, la coherencia, la voluntad de paz y la plenitud de una vida llevada al martirio no es el objeto de este episodio, sino la relación de Ellacuría con la filosofía de Zubiri, de la que es inseparable, como se vio en la aplicación de las tesis de Zubiri sobre la historia de las religiones a la formación de un entendimiento de las religiones abrahámicas, que era la otra cara de la específica teología cristiana de la liberación para los pueblos de América Latina. Una vez más, la proyección de la filosofía desde un compromiso con América fue decisiva para marcar el rumbo del pensamiento latinoamericano, que tiene en Ellacuría un pensador que además mantiene en vigor todas las exigencias de reconocimiento de la realidad como condición de la praxis.
Por eso, lo importante es ese doble frente de filosofía y compromiso social que selló su existencia. Ellacuría, en los periodos en que era expulsado del Salvador o tenía que regresar a España por evidentes motivos y razones de seguridad, se dedicó de un modo increíblemente activo a publicar las obras de Zubiri con un criterio seguro. Ante todo, dio a la luz los 3 grandes libros sobre inteligencia sentiente, inteligencia y logos e inteligencia y razón, cuya publicación coincidió con la muerte de Zubiri en 1983. Y a la muerte del maestro se convirtió en el director del seminario Zubiri, que ha preservado su legado al margen de la Facultad de Filosofía, donde la presencia de Laín Entralgo y sus discípulos ha sido predominante. Lo más sorprendente es que no tuviera tiempo para editar su propia obra, que tras su muerte tuvo que ser publicada por Antonio González. El libro que resume su pensamiento es todavía la más completa y unitaria exposición del pensamiento de Zubiri y fue durante mucho tiempo el que guió su enseñanza en el Instituto de Filosofía de la Universidad Centroamericana. Sin embargo, por una especie de misterioso vínculo con los orígenes, el título de esta obra es Filosofía de la Realidad Histórica. Cuando uno se adentra en sus páginas, no puede dejar de considerar que a través de ordenadas citas de Zubiri se llega a una clave de comprensión pormenorizada de todos los problemas centrales de Ortega, la conexión entre materia, vida, historia y sociedad. Y este es un hecho notable que no puede pasar desapercibido. Aquí de nuevo se afirma la continuidad de física, biología, antropología, historia y sociedad, la clave de una universidad consciente de su misión. Pero sobre todo se abre paso la futuridad como la estructura histórica central de la realidad y del vivir, que es hacer y conocer. Una estructura que no está dada, sino que depende del compromiso que se tenga para crearla. En esa implicación de verdad y vida también resuenan las categorías de Rodríguez Huescar, de logos y etos, en las que este hombre ejemplar deseaba identificar la clave de la filosofía orteguiana. Pero ese futuro, y esto es importante, no puede abordarse sin la comprensión del dinamismo de la realidad y de su evolución, con la necesaria integración de una ciencia filosóficamente analizada, una exigencia que es la clave del pensamiento de Zubiri frente a la más ensayística aproximación de Ortega. Zubiri fue un filósofo apartado de una realidad política y social que solo podía condicionarla, la de la dictadura. Como muchos españoles, fue sorprendido por lo imprevisible de la historia de un modo tal que ya no podía elegir otro camino que el de la soledad, pues todo lo demás sería objeto de poderosos malentendidos y estaría sembrado de compromisos inaceptables o de ambivalencias. Ellacuría, que pudo intervenir por el contrario en la realidad histórica con la nitidez de quien asume por entero su libertad, aceptó 3 principios que en el fondo definen lo mejor de la escuela en la época de la República, que era preciso luchar en la historia por la emancipación de los pueblos, fueran los españoles o los de América, que la universidad era la institución adecuada para abrir el camino histórico de esa emancipación, generando sociedades democráticas, y que la filosofía era irrenunciable como base de la formación de la conciencia personal libre de una ciudadanía madura. Los hombres y mujeres de la escuela que se formaron alrededor de Ortega en los años 30,
con Zuviria a la cabeza, emplearon su vida de un modo u otro en la defensa de estos tres ideales. Ellacuría la dio por completo, sellando para siempre la dimensión americana de aquel pensamiento español que emergió en los años de la República.